Bogotá y Boyacá han compartido muchísimas costumbres y características en cuanto a su gastronomía se refiere. Esto debido a que ambos municipios funcionaban como lugares de asentamiento de las comunidades indígenas más importantes como lo eran los muiscas y después se convirtieron en uno de los centros urbanos más importantes durante las épocas de la colonia e independencia. Sabemos que antes de la llegada de los españoles a Colombia, las comunidades indígenas del altiplano cundiboyacense basaron su alimentación en el consumo de cereales, principalmente maíz, y también se alimentaban de tubérculos como la papa, que es uno de los más representativos de la región. Con estos ingredientes realizaban principalmente sopas espesas. Esta textura se debía a los almidones presentes en los ingredientes con los que se realizaban dichas sopas, además de muchas otras preparaciones como la chicha, una bebida fermentada a base de maíz. Después de la llegada de los españoles, que llegaron con ganado vacuno y porcino, además de pollos y gallinas, los platos típicos de estas comunidades indígenas empezaron a cambiar. A las sopas espesas de papa y guascas se les agregó el pollo junto con las alcaparras y en algunas ocasiones un poco de crema de leche, creando así uno de los platos más representativos de la gastronomía cundiboyacense, el ajiaco. Pero este no fue el único caso de fusión entre la cocina muisca y española. Otro de los que más resaltan el cocido boyacense, el plato insignia de esta región, nace por la alteración de un plato tradicional de la cocina española, la llamada olla podrida, que no era más que un estofado de carne supremamente tierna y alubias principalmente. La transformación del plato se dio gracias a la adición de los tubérculos típicos del departamento de Boyacá. Otro de los platos que nació gracias a esta fusión fue la fritanga, conformada por trozos de carne de cerdo, res y pollo o gallina, además de embutidos como la morcilla, la longaniza o el chorizo. Estas proteínas eran acompañadas con papa criolla, papa sabanera, yuca y plátano. Este último, al igual que la fritura que se utiliza para cocinar los ingredientes de este plato, es la herencia de los esclavos africanos que llegaron a territorio americano para realizar las tareas pesadas que solicitaban los pertenecientes a la nobleza española. Hablando de su geografía, podemos notar que son zonas que se caracterizan por su clima frío. Esto debido a que se ubican a alturas entre 2000 y 2700 metros sobre el nivel del mar, con pisos fértiles que permiten una gran variedad en los productos agrícolas como lo son la papa, la yuca, el maíz, diversas hortalizas y en el caso de Boyacá se dan además cultivos de rúas, ibias, cubios y cuivas, unos tipos de tubérculos que son indispensables dentro de la gastronomía boyacense. Aunque por toda la zona que conforma el altiplano cundiboyacense encontramos grandes cuerpos de agua como el río Magdalena, el río Bogotá y el río Chicamocha, los peces y otros alimentos que pueden obtenerse de una fuente hídrica no abundan en la gastronomía típica de la región, donde se nota una clara preferencia hacia los productos agrícolas. Aparte de eso, también encontramos ciertos productos originarios de la zona que no suelen aprovecharse, específicamente las diferentes variedades de papas nativas que se dan a lo largo de la sabana de Bogotá y el territorio de Boyacá. Variedades que para muchos son desconocidas por la escasez de estas variantes en los mercados y porque la venta de estas no se impulsa de la misma manera que lo hacen con los tipos que consumimos normalmente. Esto es una lástima porque estas variantes son alternativas que pueden dar vida a una preparación por sí solas, con sus colores intensos o manchas de colores vivos tanto en el exterior como en el interior. Sus sabores y por supuesto la versatilidad de las papas como ingrediente en la cocina las convierten en alternativas llamativas para los cocineros que se den la oportunidad de probar estos desconocidos tesoros. Cuando hablamos de los platos típicos de estas regiones del país, notamos que comparten bastantes similitudes y platos prácticamente iguales, como las almojábanas, que son unos panecillos hechos de harina de maíz y queso campesino, o también las bebidas fermentadas como lo son el kumis, que se obtiene de la fermentación de la leche, o la chicha, que se produce a base de maíz, además de los platos ya mencionados anteriormente, el ajiaco y la fritanga. Pero además de estos, también tenemos platos típicos representativos de cada región. Por parte de Boyacá encontramos el cocido, un estofado resultante de la fusión de la cocina española con los ingredientes nativos de suelos boyacenses. También encontramos platos como la mazamorra chiquita, que es una sopa elaborada con maíz y que se acompaña con longaniza o algún otro embutido a base de cerdo. Otro de los más populares es el cuchuco con espinazo. Es una sopa elaborada a partir de diferentes cereales como la cebada, el trigo o el maíz, hortalizas, papas y carne de cerdo, que como su nombre lo indica suele ser el espinazo.
Y para terminar tenemos las arepas de cuajada o arepas boyacenses. Son arepas de maíz amarillo y se caracterizan por su dulzura y por la suavidad que aporta la cuajada en su interior. Suelen verse como acompañamiento para algunos platos como la fritanga o simplemente como parte del desayuno junto con un tinto, un chocolate caliente o una taza de agua de panela. Por el lado de Bogotá nos encontramos con preparaciones como el puchero bogotano o santafereño. Es un caldo a base de pollo que contiene mazorcas tiernas y gran variedad de tubérculos, principalmente papa, yuca y arracacha, además de llevar trocitos de longaniza y cilantro picado finamente. También nos encontramos con el que quizá es uno de los platos más representativos de la capital colombiana. Nos referimos a la changua, que es una sopa hecha a base de leche, huevos y calados. Es de las preparaciones favoritas de los bogotanos para desayunar y suele acompañarse con una taza de chocolate santafereño, hecho a base de leche, crema, azúcar, clavos y canela, que se complementa con almojábanas o pan y un trozo de queso. Como podemos ver, el tipo de preparaciones que se consumen a lo largo del altiplano cundiboyacense son principalmente estofados y sopas, lo que nos lleva a deducir que los métodos de cocción más usados en estos lugares son los que se realizan en medios húmedos, principalmente el pochado o escalfado y el estofado, ya que estos métodos permiten una cocción larga donde todos los ingredientes aportan sabor y donde los tubérculos, piezas importantes en la cocina bogotana y boyacense, pueden liberar los almidones de mejor manera, logrando estas texturas espesas tan características de dichas preparaciones. Pero también es común encontrarnos con frituras, como en el caso de la fritanga, donde su preparación se centra prácticamente en freír todos y cada uno de sus ingredientes principales. Y por último podemos hablar también del hervido, agregando los ingredientes a preparar en una olla con agua que gradualmente irá aumentando de temperatura hasta llegar a su punto de ebullición. Muy utilizado para cocinar papas y yuca, esto debido a los prolongados tiempos de cocción que conlleva prepararlas. Bogotá tiene el restaurante más antiguo de Colombia, conocido como La Puerta Falsa. A día de hoy, a más de 200 años de su fundación, sigue ofreciendo su servicio de comida típica santafereña. Sus platos más famosos son seguramente los tamales y el chocolate santafereño. Boyacá cuenta con uno de los dos únicos quesos originarios del país que cuentan con denominación de origen, el queso paipa. Este queso semimaduro se caracteriza por su sabor fuerte con notas amargas. Se preparaba en Paipa desde la época de la colonia y era tan popular que incluso el general Francisco de Paula Santander se lo encargaba a sus tropas cuando pasaban por Boyacá. El nombre del ajiaco, uno de los platos más representativos y seguramente más consumido en el altiplano cundiboyacense, tiene un origen confuso. Las leyendas indígenas dicen que su nombre se debe al cacique Aco, quien tenía una esposa llamada Aj. Juntaron ambos nombres, tal vez a modo de homenaje, y así nació la palabra. Aunque otra teoría habla de una sopa de papa, maíz y guascas llamada aco, a la que los muiscas condimentaban con ají, aunque el nombre de este último fue dado por los españoles al reconocer el fruto del que obtenían dicha especie. Estos dos nombres se juntaron y crearon la palabra ajiaco.